Muy bien, una vez más, muy buenas noches. Tendremos en esta noche el estudio de la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda pregunta que Habacuc le hizo al Señor. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de la primera pregunta que le hizo el profeta Habacuc? Y esta pregunta fue: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Esta pregunta que está en el versículo 2 expresaba que este hombre había estado orando constantemente por una situación que inquietaba su corazón. Es decir, él veía al pueblo y la condición espiritual del pueblo le inquietaba el corazón. Y reflexionábamos en la importancia de orar, de ser constantes, de orar sin cesar y también de descansar en los tiempos de Dios. Vamos a volver a este punto del tiempo de Dios hacia el final de este estudio. Pero ahora vamos a considerar la segunda pregunta que le hace el profeta Habacuc. Y esta reflexión, este estudio, yo lo he titulado Las preguntas del profeta, parte 2. Parte 1 es el estudio pasado, cuando tratábamos acerca de la primera pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? Pero en esta segunda parte vamos a considerar la segunda pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Si usted me acompaña con su Biblia, a Habacuc, capítulo 1, versículo 3, vamos a considerar en esta noche este versículo, el versículo 3. Dios mediante, la semana que viene consideraremos el versículo 4 y ya el próximo jueves vamos a tomar quizás más de un versículo, ¿ya? Las segundas secciones desde el versículo 5 al versículo 11. Entonces no vamos a tomar 6 semanas, una semana por cada texto, sino que vamos a avanzar un poco más rápido, pero vamos a ir desarrollando versículo a versículo. Pero en esta oportunidad creo que es importante y lo consideré así. Vamos a considerar el versículo 3 para el estudio de esta noche. Entonces, el versículo 3 dice lo siguiente: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Esta es la segunda pregunta del profeta. Primeramente dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Es decir, Señor, no puedo soportar la situación que estoy viviendo y esto aparentemente no está cambiando y pareciera que tú no estás salvando, tú no estás haciendo nada. Ahora, esta pregunta demanda las razones por las cuales Dios hace lo que hace. Cuando el profeta dice ¿por qué?, está expresando que quiere conocer la razón por la cual Dios está haciendo lo que hace. Esta es la gran pregunta: ¿por qué Dios? Y esto vamos a considerarlo esta noche. Trataremos de abordar esta pregunta y todo lo que implica, pero evidentemente va a haber algunas aristas que no vamos a poder considerar, pero yo creo que este estudio y los pasajes que veremos deberían ayudarnos a entender mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia humana se han presentado delante de Dios con esta inquietud en su corazón. Si usted cree que es el único creyente que le pregunta al Señor: ¿por qué, Señor, permites esto en mi vida? ¿O por qué, Señor, estás haciendo esto en la vida de mi familia? O, Señor, ¿por qué no estás haciendo esto? No se sienta extraño. En realidad, esta oración que nace de nuestro corazón, Señor, ¿por qué? Esto ha sido característico del pueblo de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Veremos en el Antiguo Testamento la vida de un hombre que se preguntaba lo mismo. Y este hombre fue uno de los primeros hombres sobre la tierra, al menos es uno de los libros más antiguos de los que tenemos registro en el Antiguo Testamento. Entonces, esto no es nada nuevo. El preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor, estás haciendo esto?, es parte de nuestra naturaleza. Dice, en lo más profundo de nuestro ser, nos preguntamos por qué Dios actúa como lo hace. Y aunque no logramos entender todo lo que Dios hace, sí podemos confiar en Él sosegadamente. Es decir, con quietud, con tranquilidad. En este estudio nosotros no podremos entender de forma completa las respuestas de Dios. Sin embargo, esto no significa que Dios no provea o no proporcione respuestas. Es decir, podemos conocer a Dios verdaderamente. Es decir, podemos conocer a Dios y su voluntad.
pero no podremos conocer la voluntad de Dios exhaustivamente. Si usted desea conocer todos los detalles del plan de Dios para su vida, usted no lo va a conocer. Es decir, hay cosas que Dios hace en nuestra vida que no nos revela. Sin embargo, sí podemos conocer mucho de lo que Dios hace. Entonces, si usted quiere todas las respuestas, no las va a conseguir. Pero eso no significa que Dios no le pueda proveer una que otra respuesta. Y esto debería traer tranquilidad a nuestro corazón. A fin de cuentas, lo que Dios desea de nosotros es que tengamos o no tengamos respuestas de parte de Él, confiemos en Él. Porque veremos que Dios es digno de confianza. Podemos confiar en Él porque si bien Él no proporciona todas las respuestas, conocemos quién es Él y cómo es Él. Sabemos que Él es santo, sabemos que Él es justo, sabemos que Él es soberano, sabemos que Él es sabio. Sabio significa que Él hace lo mejor. Si usted tuviese ante usted 10 posibilidades, imagínense, 10 posibilidades de trabajo, y usted comienza a evaluar, ¿cuál es el trabajo que más me conviene? Y empieza a considerar la paga, considera la distancia de viaje, considera los horarios, considera si el trabajo, por ejemplo, es de su rubro o de su oficio, o si es algo nuevo que debe aprender, y comienza a ver ventaja y desventaja. Y usted dice, bueno, después de evaluar las 10 opciones, creo que este trabajo es el mejor para mí. Bueno, nuestro juicio es limitado. No somos sabios como Dios es sabio. ¿Qué significa esto? Nosotros pensamos que algo es lo mejor para nosotros, pero puede ser que nuestra visión corta de la realidad estemos yendo en una dirección que en definitiva no es la mejor para nosotros. ¿Y quién sabe? Uno puede preguntar. Si no soy yo el que sabe lo mejor para mi vida, porque en realidad esto es difícil para nosotros. Nosotros pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros. Y hermano, le digo hoy que usted en muchas ocasiones, y yo, porque no me excluyo, nosotros en muchas ocasiones no sabemos qué es lo mejor. Y esto no es un tema de edad, no es porque podamos señalar a un niño y decir, bueno, un niño no sabe, un joven no sabe, no, hermano, usted puede no saber, yo puedo no saber qué es lo mejor para mí, por eso debemos pedir sabiduría y discernimiento. Pero si usted se preguntara, entonces, ¿quién es el que sabe lo mejor para mí? Bueno, esa respuesta es el Señor. El ser sabio le capacita para escoger la mejor opción para usted. Aunque esa opción para usted no sea la mejor, en esencia, porque viene de Dios y Él es perfectamente sabio, esa es la mejor opción. Entonces, aunque Dios no provea ciertas respuestas que nosotros esperamos, veremos algo de esto, podemos confiar en Dios con tranquilidad. Consideremos la vida de Job. Hoy vamos a considerar tanto a Habacuc como a Job. En su momento consideramos la vida de Habacuc y la vida de Jeremías. Y hemos leído algunas porciones de Jeremías. Bueno, hoy vamos a considerar tanto a Habacuc como a Job, porque Job tiene mucho que decir también sobre este mismo tema. Job se hizo la misma pregunta, lo vamos a ver ahora en un momento. Y Dios tuvo que tratar con Job. Y vemos que Dios le reveló ciertas verdades a Job. Y Job las entendió, pero no le reveló los pormenores, todos los detalles de lo que él estaba haciendo. Dice, después de vivir en aflicción, por la intervención soberana de Dios en su familia, su salud y sus posesiones, Job, este hombre de Dios, fue conmocionado física, emocional y espiritualmente por las grandes pruebas que llegaron a su vida repentinamente. Este hombre fue un mártir en vida, sufrió muchísimo. Y vemos que era un hombre con un buen carácter, un buen testimonio, un buen corazón. Sin embargo, Dios sacude su vida, en todas las áreas de su vida. En su área física, emocional, familiar e incluso espiritual, porque comenzó a desanimarse, comenzó a llenar su corazón de queja. Y vamos a considerar a Job porque él hizo ciertas preguntas y encontró ciertas respuestas que son oportunas también para nosotros, también pasar por este proceso de una mejor manera. Quiero que leamos este texto, Job capítulo 23 del 1 al 7. Y después vamos a buscar los versículos que siguen al final del estudio. Así que le animo que recuerde este pensamiento y al final del estudio vamos a volver a este mismo pensamiento, pero vamos a ver la segunda parte. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura,
porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Qué es lo que deseaba Job? Deseaba hablar con Dios cara a cara y razonar con él. Es decir, hacerle las preguntas que nosotros también nos hacemos. Señor, ¿por qué me quitaste a mis hijos? Señor, ¿por qué me quitaste todo mi ganado? Señor, ¿por qué de un día para el otro perdí mi salud? Señor, ¿por qué me siento de esta manera y pareciera que no hay solución? Señor, yo te obedecía, yo te servía, yo no hacía nada malo. Señor, ¿por qué me quitaste todo y me abandonaste? Usted lea el libro de Job y entenderá quizás una milésima del sufrimiento que él tuvo. ¿Y qué quería él en el corazón? Lo mismo que queremos nosotros. Queremos razonar con Dios. Si nosotros pudiésemos tener a Dios cara a cara, quizás muchos de nosotros quisiéramos también razonar con él. Yo incluso, personalmente hablo, yo le preguntaría muchas cosas. Señor, ¿por qué me permitiste vivir esto en esta etapa de mi vida? Señor, ¿por qué me dejaste solo aquí? Señor, ¿por qué tuve que sufrir esto en mi niñez, en mi adolescencia? Señor, ¿por qué encontré rechazo en esta ocasión de esta persona? ¿Por qué tuve que sufrir tanto para entender esto? ¿Por qué no sentí tu presencia cuando necesitaba que tú me guiaras? Y tantas otras preguntas que podríamos hacer. Nosotros somos iguales a Job. Queremos razonar con Dios, queremos encontrar respuesta. Por eso Job tiene mucho que enseñarnos sobre este tema. Lo primero que vamos a considerar, vamos a separar el versículo en dos partes. Primeramente, ¿por qué? Y después vamos a considerar el contexto de la sociedad de Habacuc. Cuando dice, me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Veamos la primera parte del versículo 3. Dice, ¿por qué? En muchas ocasiones queremos entender las razones de Dios. Queremos saber por qué Dios hace lo que hace. ¿Cuál es el propósito que tiene detrás de su obrar? Vayamos al libro de Job. Vamos a buscar varios textos en este libro porque nos aportan mayor claridad sobre este tema tan importante. Job, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Dice así: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Qué decía Job aquí? Hazme entender por qué. E incluso Job va un paso más allá. Dice, ¿te parece bien? Yo leo esta porción bíblica y llego a pensar, Job, creo que se te pasó la mano un poco al momento de hablar con Dios. Creo que nosotros no podemos decir, Señor, ¿te parece bien? ¿Por qué? Porque veremos que estamos cuestionando la voluntad de Dios. Estamos juzgando el obrar de Dios. Estamos presuponiendo que somos más sabios que Dios y que por lo tanto nosotros podremos hacer mejor las cosas que Él. Esto es pecado como mínimo de arrogancia, de irreverencia. Pero lo que dice Job aquí es lo mismo que decía Habacuc. Hazme entender por qué. Señor, quiero entender. Quiero saber cuáles son las razones. Esto no nos ha pasado a nosotros en muchas ocasiones. Dios nos ha creado como personas con facultades cognitivas. Nos ha dado emociones, intelecto y voluntad. Por lo que buscar respuestas al obrar de Dios es parte de nuestra naturaleza humana. Hermano, hermana, no está mal preguntarle a Dios por qué. A veces pensamos que no debemos decir por qué. Y vamos a explicar un poco más esta idea. Pero hermano, hermana, si nosotros tenemos una relación de Dios como nuestro Padre, podemos hablar con Él, decirle, Señor, en confianza, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Señor, hazme entender. Porque en muchas ocasiones puede ser que Dios nos niegue una respuesta, pero no significa, lo veremos ahora, que Dios en ningún momento dé respuesta, porque esto no es así, Dios da respuestas.
Entonces Dios nos creó como seres sociales capaces de entender y razonar. Entonces, si hemos podido recibir de Dios esta capacidad de razonar con Dios o preguntarle por qué no es algo pecaminoso. En el caso de Habacuc quería conocer las razones de Dios para permitir la violencia y la injusticia en la nación de Judá, que es lo que veremos en los próximos también jueves, en el capítulo 1, versículo de 2 al 4 y el versículo 13. En esta segunda pregunta, es decir, ¿por qué Dios? La primera era ¿hasta cuándo? Pero ahora, ¿por qué Dios? En esta segunda pregunta debemos reflexionar. ¿Es esta una pregunta inadecuada? Es decir, ¿yo peco contra Dios si es que le digo, Señor, ¿por qué? Y mire, hay algo que hemos escuchado muchas veces, pero cuando uno lo ve a la luz de la palabra de Dios, pareciera que esto es muy sabio de decir, pero no siempre es lo correcto. A veces decimos para nosotros mismos, debemos saber para qué Dios permite esto y no por qué. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Alguien se la ha dicho? O quizás usted se lo ha dicho a sí mismo, está pasando una prueba, tengo que preguntar al Señor, Señor, ¿para qué es esto? Y no por qué. Bueno, parecería que hay sabiduría en esta distinción, pero la realidad es que no. ¿Es esto así verdaderamente? Bueno, vayamos a la Biblia. Debemos decir que Dios nos da respuestas generales que nos permiten entender su obrar. No obstante, en muchas ocasiones no recibimos respuestas más minuciosas de los detalles de su voluntad. Hermano, si usted quiere conocer por qué Dios está haciendo algo en su vida, la razón por la cual está viviendo alguna situación difícil o alguna prueba o incluso alguna disciplina, usted puede encontrar respuestas en la palabra de Dios. Estas respuestas, por decirlo de alguna manera, son generales. No significa que no sean respuestas. Son la respuesta de Dios para lo que estamos viviendo. Si Dios se ha de comunicar con nosotros, ¿cómo se ha de comunicar? Por medio de su palabra. Significa que podremos encontrar respuestas en su palabra para lo que estamos viviendo. Ahora, no porque Dios le dé una respuesta con lujo de detalles, no significa que Dios en ningún momento no da respuesta. ¿Se entiende la diferencia? Dios da respuesta, pero no con tantos detalles como nosotros a veces queremos. Algunas ocasiones podemos entender, lo veremos con el tiempo, qué es lo que Dios ha hecho. Pero busquemos dos textos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Aquí tenemos una primera respuesta de Dios para muchas circunstancias que estamos viviendo. Y este es un texto que hemos memorizado en más de una ocasión, que conocemos, pero que en muchas ocasiones olvidamos. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiere encontrar una primera respuesta para lo que está viviendo? Si Dios está permitiendo algo en su vida, es para su bien. Y uno podría pensar, ¿y qué de las cosas malas? ¿Qué de la pérdida de un familiar? ¿Qué de la enfermedad? ¿Qué de la persecución? ¿Qué de la escasez? Bueno, el apóstol Pablo en la misma carta, en el mismo pasaje, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, obra para nuestro bien. ¿Está triste porque ha perdido a alguien? Eso Dios lo va a convertir para su bien. Aunque a veces no entendamos, incluso cuando cuestionamos por qué Dios permite estas situaciones. Pero allí, hermano, tiene una respuesta. Es una respuesta general que a veces nuestro sentido de investigador o investigadora, de querer conocer todos los detalles, a veces ese pequeño hombre o mujer interior que quiere saber todo en todo momento, a veces no le satisface. A veces Dios nos da una respuesta y nosotros decimos, no, yo quiero más. Señor, yo quiero que tú me des más respuesta, quiero que me des más detalles. Bueno, eso en realidad marca una actitud negativa en nuestro corazón, porque Dios da respuestas y nosotros
Humildemente debemos humillarnos antes de decir, Señor, te doy gracias por la respuesta que me diste. Porque no entiendo todo lo que está pasando, sé que esto es para mi bien. Y estás permitiendo esto porque quieres mi bien, quieres mi crecimiento, quieres que sea como Cristo, entre otras cosas. Y otro pasaje interesante es Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Otra respuesta de Dios para diferentes circunstancias que vivimos. Estos son solamente dos ejemplos. Podemos encontrar algunas respuestas más en las Escrituras, pero creo que estos dos textos son necesarios y dan a entender bien la idea. Dice, versículo 3 al 6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Señor, ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? ¿Y qué te responde Dios desde las Escrituras? Porque quiero glorificarme a través de ti. Porque quiero que tú glorifiques mi nombre en la adversidad, en la aflicción, en el dolor. Incluso que tú me glorifiques en la abundancia, en la salud y en el bienestar. Estas respuestas generales de Dios, si es que yo las puedo llamar así, son respuestas que Dios da para que nosotros podamos entender un poco de lo que Dios hace. Ahora, al buscar respuestas de Dios, porque podemos hacerlo, yo quiero que también en este estudio usted pueda entender esta verdad. No estamos pecando cuando le preguntamos a Dios por qué. No estamos pecando cuando le decimos, Señor, explícame, hazme entender. Al buscar respuestas de Dios, debemos cuidarnos de cuestionar o juzgar la sabiduría de Dios. Evidentemente estamos frente a un peligro, porque si nosotros no le ponemos freno a nuestra oración, o a nuestro corazón, mejor dicho, podemos preguntarle a Dios, como un hijo le pregunta a un padre, Señor, ¿por qué haces esto en mi vida? Hazme entender, Señor. Pero si yo a continuación comienzo a cuestionar a Dios, comienzo a juzgar a Dios, pensando que yo soy digno de juzgar su sabiduría, hermano, ahí comencé a pecar. Ahí comencé a desviar mi corazón. Busquemos algunas citas. Daniel capítulo 4, versículo 35. Volveremos a este texto en la aplicación. Pero mire, dice así, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, Dios, según su voluntad. De una manera, Él hace lo que Él quiere. Él lleva a cabo su plan en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie puede cuestionar el obrar de Dios, porque esto sería pecar de presunción. Pensar que yo, una criatura, puedo ponerme como igual a Dios o a la par de Dios y decir, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Se ve la presunción o la soberbia de este tipo de actitud? No debemos cuestionar a Dios, debemos confiar en Él. Esa es la actitud correcta. No cuestionar, sino confiar. Es más fácil cuestionar, es más difícil confiar, pero lo correcto y lo que Dios quiere es que usted confíe en Él, que usted confíe en su voluntad. Tampoco debemos juzgar la sabiduría de Dios, la forma en que Dios hace las cosas. Volvamos a Job, capítulo 9. Mire cómo Job, cuando estaba bajo muchísima presión, también juzgaba la sabiduría de Dios. Por eso él después, veremos hacia el final de su libro, él reconocería que su relación con Dios se había profundizado, que había visto mejor a Dios. Job capítulo 9, versículo 12. Dice, he aquí, arrebatará, es decir, quitará. ¿Y quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Job decía, yo no puedo juzgar a Dios, no puedo ponerme al lado de él y cuestionar su voluntad. Sin embargo, veremos en el versículo 22 al 24 que él juzga a Dios. Y dice así, y esto, aunque pareciera que está hablando de una persona, de algún hombre o de sus amigos,
Esto que dice Job en el capítulo 9, versículos 22 al 24, lo dice respecto de Dios. Y él dice, una cosa resta que yo diga, dice Job, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote, mata de repente. Se ríe del sufrimiento de los inocentes. Yo le pregunto, ¿Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes? Bueno, le dejo esa pregunta. Si usted conoce el carácter de Dios, usted sabe la respuesta. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Hermano, aquí Job está hablando de Dios. Y él dice, él se ríe del sufrimiento, él consume o él destruye tanto al que es justo como al que es impío. Y se anima a decir que cuando la tierra está consumida por el pecado y la maldad, lo que hace Dios es cubrir el rostro de los que hacen justicia, es decir, no me interesa, no se hará justicia, no voy a intervenir, a mí no me importa lo que está pasando. Esa es la actitud de Dios. Y Job dice, si no es él, es decir, si no es Dios, ¿quién es? ¿Dónde está? Dice. Evidentemente, toda esta porción está hablando de Dios. Él está cuestionando su justicia, está cuestionando la forma en que Dios juzga el pecado y juzga a los hombres. En algunas ocasiones, Dios nos proporciona las razones de su obrar con el paso del tiempo. Como dije, Dios nos da respuestas generales en su palabra, y le animo, hermano, que si quiere conocer por qué Dios hace lo que hace, hermano, usted debe estudiar y leer la palabra de Dios. Porque si usted está viviendo una situación difícil y dice, Señor, ¿por qué? Pero yo la Biblia la tengo así cerrada y no la leo, hermano, usted no tiene ningún derecho a decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Porque seguramente Dios ya le ha respondido por qué está tratando así con usted, pero usted ignora lo que Dios ya ha revelado. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Señor, ¿por qué? Señor, háblame por medio de tu palabra. Señor, háblame por medio de las escrituras para que yo entienda por qué. Y créame, hermano, que cuando usted busca la voluntad de Dios y abre las escrituras y la lee, y la lee, y la lee, y la lee, buscando la guía de Dios, créame, hermano, que Dios le va a hablar. Yo esto lo dije la semana pasada. No puedo darle suficientemente énfasis a esta verdad. Hermano, si usted no conoce la palabra de Dios, si usted no la lee, usted no puede conocer la voluntad de Dios. Para cualquier cosa en su vida. Hemos estudiado en Hebreos 1, 1 y 2. Dios en el pasado habló muchas veces, de muchas maneras, pero hoy nos habla por medio de Cristo. Y la revelación de Cristo está en las Escrituras. Si usted cree que alguien le va a revelar la voluntad de Dios a usted, si alguien le va a dar un consejo y le va a guiar a la voluntad de Dios, bueno, en la medida, lo dije en la iglesia de Peñaflor, en la medida en que usted recibe un consejo que esté justificado en la palabra de Dios, usted puede tener la tranquilidad que usted, si sigue ese consejo, le irá bien. No por la persona que se lo dijo, sino porque esa persona ha tenido suficiente sabiduría y temor de Dios para darle una respuesta que está en las Escrituras. Hermano, no necesitamos personas que compartan su propia sabiduría. Perdone que lo diga de manera tan confrontativa. A mí no me interesa escuchar a una persona que me diga, a mí me parece que tú tienes que hacer esto porque tú eres bueno para esto, porque esto puede ser así, te puede ir bien. No, hermano, si no tiene un versículo bíblico que justifique lo que está pensando, no me diga más nada. Eso es lo que dijo en un momento un pastor en España, Samuel Párez Millos. ¿No tienes un versículo bíblico? Entonces no quiero ninguna respuesta. Porque lo que yo quiero es una respuesta bíblica, una respuesta de Dios. No, a mí me parece que esto debe ser así. No. Entonces, Dios nos proporciona las razones en su palabra. ¿Qué es lo que debe hacer usted para comprender mejor el obrar de Dios? Debe sumergirse en la palabra de Dios, debe conocer la palabra de Dios, la ley de Dios, para que usted en algún momento llegue a una respuesta que Dios le dé para saber por qué Dios está haciendo eso con usted. Entonces Dios da razones y a veces esas razones no, no se nos dan cuando estamos quizás en el fragor de la prueba, en el momento más difícil. A veces sí, pero no siempre es así. A veces pasa tiempo y uno ve hacia atrás y uno dice, es verdad, mira, pasé por esto y Dios tenía este plan porque después pasó esto y pasó esto y pasó esto. Y yo leí este texto y esto me recordó esta verdad. Y caemos en cuenta. Mira, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta que Dios quería esto? Y ahora pasó tiempo y ahora entendí por qué Dios hizo eso. Muchas veces esto es resultado
de preguntarle a Dios por qué. Entonces, lejos de ser pecaminoso, es beneficioso para el creyente. Job capítulo 42, versículo 5. Después de que Job sufrió muchísimo y perdió todo, Dios se le revela en un torbellino y comienza a darle muchas respuestas. Y comienza a hablar de la creación y de su carácter. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué significa esto? Job había escuchado mucho de Dios. Y esto dice aquí, de oídas te había oído. Es decir, te había escuchado, había conocido de ti por otros. Dice, mas ahora, después de la prueba, mis ojos te ven. ¿Qué significa esto? Significa que uno de los propósitos de Dios, una de las razones por las cuales Dios colocó a Job en un sufrimiento tan profundo, es porque Dios quería que la relación de Job con él se profundizara. Y esta también es una de las razones por las cuales Dios en muchas ocasiones debe permitir el sufrimiento en nuestra vida. Yo lo señalé la semana pasada. ¿Por qué Dios a veces nos permite pasar por la prueba? Porque, hermano, usted y yo no estamos orando. No estamos clamando a Dios, no estamos buscando a Dios en oración. Entonces, si el creyente no está buscando a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer para orar? Muchas veces, para doblar nuestras rodillas, no siempre, pero a veces cuando nuestro corazón se endureció, no estamos leyendo, no estamos orando, nos acostumbramos y hemos normalizado la carnalidad en nuestra vida, la mundanalidad. Pensamos que está todo bien, pero no estamos cerca de Dios. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Tiene que empezar a quebrar, tiene que empezar a presionarnos, a colocarnos una prueba. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se doblegue, se someta, se humille y tú caigas de rodillas y digas, Señor, perdóname. Señor, te necesito. Señor, no puedo solo. Señor, necesito que tú me ayudes. Entonces, si hemos de lograr una vida de oración madura y fortalecida en nuestra vida, debemos ser sometidos al fragor de la prueba. Alguien dijo en un momento que ningún marinero se formó en un mar de calma. Es decir, ¿cómo el marinero, aquel que debe vivir del mar, cómo va a ser experto en el mar? Bueno, a través de las tormentas. Porque si el marinero jamás experimentó una tormenta, no va a ser un buen marinero. Pero cuando las tormentas llegan a su vida y llegan seguido, ese hombre se va a fortalecer y será un buen marinero. Lo mismo pasa con el creyente. Muchas veces nuestra relación con Dios no está bien. Y hermanos, eso también debemos reconocerlo. Incluso quizás ahora, mientras ustedes me escuchan, hay alguno que diga, sí, es verdad, yo no estoy bien con Dios. Entonces, hermano, cuando llegue un momento difícil, pregúntese, Señor, ¿tú estás permitiendo esto porque quieres que me acerque a ti? Y lo más probable, aunque no escuches una voz del cielo, Dios te va a decir, sí, hijo, hija, quiero que te acerques a mí. Quiero que mi relación contigo se profundice, se arraigue. Y vemos que esto es lo que pasó en la vida de Job. En otras ocasiones, nunca recibiremos las verdaderas razones del obrar de Dios. Y esto debe guiarnos a la humillación delante de Dios. A veces Dios proporciona respuestas. A veces con el paso del tiempo, pero a veces, hermanos, nunca recibiremos las verdaderas razones o quizás las razones completas de por qué Dios ha hecho lo que ha hecho. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? El creyente debe humillarse. No debe ponerse de pie de forma altanera y levantar su puño contra el cielo y decir, Señor, ¿por qué haces esto en mi vida? No, todo lo contrario. Cuando nunca llegue respuesta, hermano, usted humíllese, quebrante su corazón, haga a un lado su orgullo, deje de cuestionar, deje de juzgar. Diga, Señor, me someto a tu voluntad, no la entiendo. Señor, me someto a ti. Mire que dice Job, capítulo 11, versículos del 4 al 6. Job capítulo 11, versículo del 4 al 6. Dice, un amigo de Job, Sofar, le dice a Job, tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Aquí Job se estaba justificando. En muchas ocasiones, perdón que haga una breve mención, cuando Dios trata con nosotros, hermanos, y yo me incluyo, a veces pensamos que nosotros somos justos delante de Dios y que tenemos una buena vida, tenemos un buen testimonio,
tenemos una buena vida espiritual. Entonces decimos como Job, yo soy limpio delante de mis ojos. Y hermanos, cuando Dios tiene que muchas veces ver lo que hay en nuestro corazón, no es así como nos encuentra. Y Job cometió este error. Él se vio más limpio de lo que pensaba. Y dice, más, oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Y dice, conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Y continúa diciendo, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Dice primeramente, mas, versículo 5, ¿quién diera que Dios hablara y abriera su labio contigo y te declarara los secretos de la sabiduría? Es decir, ¿cómo me gustaría que el Señor abriera los cielos y hablara contigo y te compartiera su sabiduría? Los secretos, dice aquí, de su sabiduría. ¿Por qué habla de la sabiduría? Porque en estas situaciones que no entendemos está implicada profundamente la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la forma en la que Dios hace las cosas, es la forma en que Dios trata con los hombres, con su pueblo. Y dice finalmente Sofar una pregunta que usted y yo tenemos que responder. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Hermanos, ¿usted cree, hermano, hermana, usted cree que va a llegar a descubrir toda la sabiduría de Dios? Las razones por las cuales Dios ha hecho en su vida lo que ha hecho. Bueno, si usted deja de lado su orgullo y como Job pensar que sigue siendo limpio y justo delante de él, si deja de lado que usted piensa que tiene una vida intachable y que Dios le debe respuesta, usted llega a la conclusión humildemente que usted no puede comprender todo lo que Dios hace. Nosotros somos seres finitos y aunque anhelamos respuestas plenas y completas, por más que Dios lo hiciera, no entenderíamos lo que Dios tiene para decirnos. Entonces, esta lucha que tenía Habacuc, hasta cuándo y por qué, nos desgasta. Esta lucha nos cansa emocionalmente. Esta semana yo preparé este estudio y hermano, yo le digo de primera mano, yo luché con este tema. ¿Sabe por qué? Porque yo sigo preguntándole a Dios ciertas cosas y todavía no tengo respuesta. Y si alguno sabe que en estos próximos días hay algunas decisiones que se van a tomar, yo sigo preguntándole al Señor las razones de ciertas situaciones que he pasado yo. Señor, ¿por qué esto es así? Señor, ¿por qué permites esto? Señor, yo esto lo haría distinto. Y yo caigo en lo mismo que caía Job. Señor, a veces yo llego a pensar y juzgo a otros y digo, se está equivocando este hermano. Mira, yo lo haría diferente. Ay, claro, yo soy más sabio, yo estudié la palabra de Dios. Esto, ¿cómo puede ser que este hermano no vea que esto está mal? ¿Y sabes lo que estoy haciendo con el pensamiento? No solamente que estoy hablando mal de mi hermano en mi corazón, y eso el Señor me rendirá cuenta, me pedirá cuenta, sino que estoy viéndome a mí mismo de una forma altanera. Cuando debo olvidar que lo que hace mi hermano, lo que hace el otro hermano, en realidad es parte de un plan soberano de Dios para mi vida. Y yo debo dejar de luchar con Dios. ¿Y sabe que he luchado con Dios en estas últimas semanas? Decir, Señor, yo quiero esto. Señor, yo te pido que me ayudes con esto. Yo quiero conseguir esto. Yo quiero hacer lo siguiente. Y le decía a Dios, y luchaba con Dios. Y sabe, llegó un momento donde yo tuve que decir, Señor, basta, haz tu voluntad. Ya quiero dejarle luchar. Señor, si tú haces esto en mi vida, amén. Y si haces aquello en mi vida, amén. Y si hay otra cosa que no estoy viendo y que tú vas a hacer en mi vida, amén. Pero Señor, dejé de luchar. Me desgasté luchando. Me desgasté diciéndole a Dios que quería que las cosas fueran de otra manera. Y hermano, yo no soy Dios. Usted tampoco es Dios. Lo veré en la aplicación. Vamos a ir terminando con el primer punto. El segundo punto lo vamos a ver la otra semana. Yo dejé algo en la aplicación que a mí me golpeó en esta semana. Oraba, Señor, debo dejar que tú seas Dios. Dejemos que Dios sea Dios. Porque hay un solo Dios y no somos nosotros.
Está en el cielo y gobierna todas las cosas. Hermano, deje de querer ser Dios. Yo tengo que dejar de jugar a ser Dios, de pensar que yo tengo el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos anima, nos exhorta en esta noche? Debemos humillarnos delante de Dios. Dejar de pensar que podemos entender a Dios completamente, aunque Dios en su gracia, hermano, en su gracia nos da respuesta, pero no le exijamos a Dios, no le demandemos, o que nos dé toda la información, o que haga las cosas a nuestra manera, porque hermano, eso nos llevará al pecado. Quiero terminar ya con estos dos textos y una frase que quiero compartir. Dice, las razones y los tiempos pertenecen a Dios. Ese texto en Hechos 1:7, para avanzar un poco más rápido, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos? En un momento, perdón, antes de ascender a los cielos, los discípulos le preguntaron, ¿vas a restaurar el reino ahora? Es decir, ellos todavía tenían en su corazón que el Mesías vendría y reinaría, y Jesús había muerto, había sufrido, había muerto, había sido crucificado, resucitó, y esperaban los discípulos que después de la resurrección Jesús estableciera el reino. Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué está diciendo? A ustedes no les corresponde saber si el reino va a ser establecido ahora o después. Eso le corresponde al Padre. Y hermano, eso sigue siendo una verdad para nosotros. Hay veces cuando el Señor tiene sus tiempos y sus tiempos no son los nuestros. Los tiempos de Dios son los mejores. Los tiempos nuestros, si nos apresuramos al tiempo de Dios, vamos a cometer una equivocación. El Señor siempre obra con justicia. Mira que dice Job, capítulo 8, perdón, en el libro de Job, pero esto lo dice Bildad, uno de sus amigos, en Job capítulo 8, versículo del 1 al 3. Cuando Job comienza a hablar de su sentir y cómo está experimentando su sufrimiento, respondió Bildad su hita y le dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso, así con vehemencia. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Y aunque lo que estos amigos de Job dijeron en gran medida fue equivocado, fueron malos consejeros, es decir, son un pésimo ejemplo para nosotros en muchas cosas que ellos dijeron, porque ellos no supieron aconsejar a Job, no supieron tratar con su dolor, no supieron darle esperanza, porque ellos partieron de una mala teología. Pero a pesar de que estos amigos dijeron muchas cosas equivocadas, yo creo que aquí este hombre, Bildad, aquí sí le dio en el clavo y hace preguntas retóricas, preguntas que se contestan solas. Dice, ¿acaso Dios torcerá el derecho? ¿Cuál es la respuesta? No, Dios no torcerá el derecho. ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Cuál es la respuesta? No, el Todopoderoso no pervertirá la justicia. Porque pensar que Dios hace algo y lo hace sin justicia es hacer que Dios deje de ser Dios, porque Él se contradice a sí mismo. Y si Él en algún momento, aunque sea en una sola ocasión, deja de ser justo, Él deja de ser Dios. Por eso en estos tiempos de crisis que vivimos, una buena teología, un buen conocimiento de la palabra de Dios puede ser como un ancla en la cual sus emociones se puedan aferrar. Yo dije la semana pasada, creo, que si vivimos de nuestras emociones, vamos a ir de aquí para allá y nos vamos a equivocar, porque el corazón es engañoso y es perverso. Pero si anclamos nuestra vida a las verdades de la palabra de Dios, nuestro corazón permanecerá tranquilo y eventualmente podremos salir a flote y permanecer sin desmayar. Entonces, este versículo 3 debe llevarme a mí a recordar cada día que todo lo que Dios permite en mi vida es perfectamente justo. Si yo pienso que Dios está siendo injusto en algún punto de mi vida, es o porque yo he olvidado alguna verdad, o porque no conozco a Dios, o quizás lo más grave, recordar esta verdad, conocer a Dios como Él es, y aún así decir, Señor, yo creo que soy más sabio que tú, y para mí tú eres injusto. Y eso es gravísimo. Entonces, hermano,
Quiero terminar con una frase de David Pryor, que es un comentarista del libro de Habacuc, y él dice lo siguiente: detrás de hasta cuándo, la primera pregunta, se encuentra la queja tácita de tengo mis límites. Es decir, Señor, ya no lo soporto, yo hasta aquí aguanto, yo tengo mis límites. Pero detrás de por qué está la insistencia de necesito razones. Hermano, ¿usted es un creyente que siempre necesita razones? Bueno, bienvenido al club. Yo soy un creyente que siempre necesito razones. En muchas ocasiones le pido a Dios que me explique ciertas cosas. En algunas ocasiones me ha respondido y he entendido mejor por qué Dios hace las cosas de una manera. Pero a veces Dios ha guardado silencio y lo único que escucho a lo lejos es, quiero que confíes en mí. No tengo una respuesta ahora para ti. Y cuando llego a escuchar eso, quizás después de tanto luchar como me ha pasado este último tiempo, me quito el guante de boxeo, digo, Señor, ya está, hasta aquí llego. Me inclino ante ti, Señor, reconozco que tú eres Dios, tú eres soberano, quiero confiar en ti. Y dejo de luchar, porque, como dije, el luchar contra Dios y el insistir, insistir, también nos desgasta. Y en muchas ocasiones es un arma de doble filo que nos puede guiar hacia el pecado. El silencio de Dios es impenetrable e intolerable. Habacuc cree que podrá tolerar más si es capaz de entender por qué Dios está actuando o no de una forma en particular. Y esto vamos a terminarlo la próxima semana, cuando hablemos y retomemos de este punto, que a veces pensamos que saber por qué Dios hace lo que hace va a aliviar nuestro dolor o va a aliviar nuestra experiencia. Y muchas veces esto no es así. Porque lo que va a aliviar nuestra carga en nuestro corazón es experimentar la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, el amor de Dios en nuestra vida. Sin embargo, aún Dios en su amor muchas veces nos da respuesta. Yo quiero terminar con la aplicación, que está hacia el final, y vamos a verla también la próxima semana. Quiero dejarle 3 pensamientos. Primeramente, hermano, y esto lo hablo pensando en todos, descansemos en la soberanía y la justicia de Dios. Dejemos a Dios ser Dios. En segundo lugar, confiemos en la sabiduría de Dios. Dejemos a Dios hacer las cosas a su manera, no a la nuestra. Tercero, esperemos en los tiempos de Dios. Dejemos que Dios dirija nuestros tiempos. Se da cuenta que yo de forma intencional puse dejemos, dejemos, dejemos. Si usted tiene el timón de su vida, tiene el control, el mando de su vida, deje ese control, deje ese mando, deje ese timón y entrégueselo a Dios. Y permita que Dios sea Dios, que Él cumpla su función, que Él cumpla su labor en su vida, que Él haga lo que usted no puede hacer. Confíe en que si Dios hace algo y no es a su manera, y esto es lo que va a pasar con Habacuc, porque esto que Habacuc pide, Dios lo responde con la invasión de los asirios, y esto no era lo que Habacuc quería. Sin embargo, Dios le enseñaría que él debía dejar a Dios hacer las cosas a su manera, porque veremos hacia el final del libro que todo esto es parte de su plan, un plan más grande que Habacuc y que la nación de Israel. Y dejemos que Dios dirija nuestros tiempos, esperemos en los tiempos de Dios. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por esta noche, porque podemos reflexionar en tu palabra. Y Señor, pedimos en esta noche que tú puedas ayudarnos a recordar estas verdades cuando estamos en la presión de la prueba o la aflicción. Señor, te agradecemos porque tú en tu gracia nos has dejado, Señor, un libro lleno de respuestas para entender mejor tu voluntad. Señor, tú no te preocupas, Señor, cuando nosotros pedimos razones. Tú no te asustas. Señor, tú con cariño nos tomas nuestra mano, nos abrazas, caminas con nosotros y nos explicas, Señor, a nuestro nivel de entendimiento, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tú nos amas tanto? ¿Por qué quieres que esperemos en algunas ocasiones y no que actuemos alocadamente? ¿Por qué quieres, Señor, que muchas veces dejemos el control de nuestra vida?
Padre, porque como dice tu palabra, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, ayúdanos. No conozco la situación de cada hermano, que es lo que está viviendo, pero ruego, Señor, que se acerque a ti, que busque respuestas, pero que cuide su corazón de cuestionar o de juzgar lo que tú haces. Porque, Señor, en el momento en que cuestionamos o te juzgamos a ti, no estamos confiando en ti. Señor, hemos dejado de confiar y eso es lo que tú deseas. Que a veces, cuando no tenemos respuestas, creamos en ti y confiemos en ti, porque tú nos amas profundamente. Eres sabio, eres justo, eres soberano y tienes tiempos perfectos para nosotros. Gracias, Padre, por esta noche. Pedimos que esta palabra y esta reflexión sea de provecho espiritual y de reflexión para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.